Mi nombre es Freddy Johnson Camacho. Es un gran honor tenerlo ahí. Y todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, estamos en esta dinámica de oración y de intercesión. Y también de presentación de la palabra de Dios conforme el Señor nos vaya guiando. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, le motivamos a que vaya a los demás videos, sobre todo los últimos 6 videos de esta semana, 5 con de esta semana y 6 comenzando el viernes con la serie de los dones espirituales. Amén. Aleluya. Esta serie tan importante que estamos compartiendo, y ya hemos presentado la panorámica general de los dones, una introducción que nos tomó 4 o 5 días para poder comenzar a hablar de los dones. Comenzamos ayer con el primer don, el don de sabiduría, palabra de sabiduría, y hoy continuamos con el otro don que es palabra de ciencia, de los primeros dones que están en 1 Corintios capítulo 12 y también en Romanos 12. Amén. El apóstol Pablo, quien es el apóstol más ducho en hablar de los dones espirituales, no solamente habla desde la perspectiva de los corintios, como estamos viendo en 1 Corintios capítulo 12, sino que también habla a los romanos y también habla a los efesios, utilizando los ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, amén, y pastores para la edificación de la iglesia. Aleluya. Para la edificación de la iglesia. Pero también en Romanos 12, cuando habla de los dones, él hace una mezcla de dones, ministerios y operaciones, como lo especifica en Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, atribuyendo, como hemos estado viendo en esta semana, a Dios las operaciones, al Espíritu Santo los dones y a Cristo los ministerios. Y una cosa que ya hemos especificado y que yo repito porque es importante reiterarlo, ya el apóstol Pablo, cuando enseña sobre los dones, los ministerios y las operaciones, enseña que Dios es trino y que la facción que es Dios Padre tiene que ver con las operaciones. La facción que es el Señor Jesucristo tiene que ver con los ministerios. Y la facción que es Dios Espíritu Santo tiene que ver con los dones. Estamos en la parte de los dones, particularmente. No estamos hablando de operaciones ni de ministerios. Eso podría ser parte de otra serie. Pero en esta serie estamos hablando sobre los dones. Lo que me llama la atención hoy de Romanos 12 es que Pablo, aunque hace una mezcla en el escrito, especifica que los dones son dados para la manifestación del amor mutuo, de esa Filadelfia, de ese amor los unos por los otros que tenemos que tener. Así que los dones, yo quiero reiterar y yo quiero repetir esto: los dones no son para hacerte más especial o más exclusivo. Es todo lo contrario. Los dones es para hacerte más inclusivo y para hacerte más humilde. Y decíamos antes de ayer que a más grande es el don dispensado por el Espíritu Santo sobre una persona, más humilde debe ser la persona para poder administrarlo y usarlo adecuadamente. Aleluya. Interesante esto. Ahora, en Romanos 12 Pablo dice que es para el amor fraternal. En Efesios dice que es para la edificación de la iglesia. Los dones no es para que tú te hagas exclusivo y te apartes y crea que eres la última Coca-Cola del desierto. Al contrario, tú estás ahí para satisfacer una necesidad particularmente importante de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. Y como decíamos el viernes pasado, la iglesia no es un organismo netamente secular y terrenal. La iglesia es algo netamente espiritual. Por eso no se administra, no se dirige, no se guarda, no se cuida a partir de elementos secularizados. Usted puede ser un buen médico, usted puede ser un buen contable, usted puede ser un buen ingeniero, pero lo que usted aprendió en la universidad, si lo quiere extrapolar a la iglesia, está muy bien eso, pero comprenderá con el tiempo que eso no es aplicable o no surte los efectos de eficiencia y de eficacia en la iglesia
como lo hacen los dones, las operaciones y los ministerios que Dios dio a la iglesia. Así que Dios se ocupó de darle a la iglesia particulares facultades, poderes y habilidades para que la iglesia funcione y sea eficaz y efectiva en la tierra. Amén. Así que antes que operar en cualquier tipo de habilidad secular, si usted va a ser pastor, ministro o va a presidir un ministerio, procure buscar los dones espirituales. El apóstol Pablo dice, procuren los dones. Y dice, no quiero que ignoréis, hermanos, 1 Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, ayer vimos el don de palabras de sabiduría. Y le sugiero que vaya al video de ayer y pueda recapitular sobre lo del don de palabras de sabiduría. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo, le digo ahora mismo. Amén. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y yo decía ayer que aunque la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia en el contexto del nombre pudiera parecer que es lo mismo, no lo es. Y establecíamos ayer cuando hablamos de la palabra de sabiduría, que la palabra de sabiduría no tiene que ver con elocuencia, no tiene que ver con oratoria, no tiene que ver con habilidades de comunicación, no tiene que ver con dicción, no tiene que ver con la capacidad persuasiva del hablar. Tiene que ver con el carácter para administrar procesos de consejería, para administrar procesos de intervención, para dirimir problemas, para juzgar con justo juicio, para aconsejar adecuadamente. La palabra de ciencia pudiera parecer que es lo mismo, pero no es eso. La palabra de ciencia es un don que emerge particularmente del Espíritu Santo, con una palabra de afirmación que se parece mucho a la palabra profética. Se parece mucho también a la palabra profética, porque es una palabra espontánea que Dios da para afirmar a una persona a través de un vaso o de un predicador o de un evangelista o de un maestro o de un pastor. La palabra de ciencia también es importante, como decíamos que la palabra de sabiduría era importante. Los 9 dones son importantes. De hecho, debemos procurar operar en los 9 dones. Una de las cosas que por mucho tiempo entendíamos era que Dios daba 1 o 2 dones a una persona. Cuando fui al instituto bíblico y aprendí sobre los dones, se me enseñó que el don más necesario, el mejor don, porque Pablo dice procurar los mejores dones, y preguntábamos cuáles son los mejores dones para entonces buscarlos, ¿no? Y se me enseñó que los mejores dones son los dones que son necesarios para una particular situación en un momento particular. Escúcheme. De modo que es vital que usted opere en todos los dones espirituales. Dios lo da sin medida y sin reproche, dice. Sin medida y sin reproche. Y que son irrevocables. Ya esto lo vimos, en la introducción, en la panorámica general sobre los dones. Él lo da sin medida y sin reproche. Así que usted debe acostumbrarse a estar abierto a operar en los 9 dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Porque el mejor don es el don necesario para el momento. Es el don que se requiere. Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo con tener el don de sanidad? Si lo que la persona que está en cuestión, a quien yo estoy ministrando, lo que necesita es una palabra de afirmación. Entonces necesito la palabra de ciencia. ¿Qué hago yo con tener la palabra de ciencia si lo que la persona necesita es un buen consejo o que se juzgue una situación si no tengo palabra de sabiduría? ¿Qué hago yo con saber reprender un demonio si lo que el individuo necesita es ser amado en el mundo? Procuren los mejores dones, mas yo os muestro un camino mucho más excelente. ¡Wow! A pesar de que los dones son
preponderantemente importante. Hay un camino mucho más excelente que es el camino del amor. 1 Corintios 13 es una continuación directa de 1 Corintios 12. No es un capítulo que está desligado del 12. Al contrario, es una continuación. Y Pablo habla del amor para llevarnos a comprender, aleluya, que sin amor no podemos operar los dones. Bueno, volvamos a la palabra de ciencia. Pastor Freddy Johnson, ustedes se preguntarán, ¿qué es una palabra de ciencia? Una palabra de ciencia, decía yo, que se parece mucho a la palabra profética, porque es una palabra que Dios da y que emerge, que va que va paralela a la condición de la persona a quien se le da. Es decir, por ejemplo, una palabra de ciencia que yo pueda dar, la palabra de ciencia a veces es general, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos como el Facebook Live, la televisión, el YouTube. A veces uno está ministrando y uno suelta una palabra de ciencia que es general. Pero cuando usted está, por ejemplo, ministrando en la iglesia, en un llamado de altar y alguien pasa, usted necesita del don de palabra de ciencia para poder ministrar al corazón de esa persona de manera particular. Así que Dios le revela la condición espiritual, emocional, física, financiera, social de esa persona. Eso se llama palabra de ciencia. Primero comienza con la revelación del Espíritu Santo de qué particularmente esa persona necesita o por qué proceso está pasando. Y usted comienza entonces a hablarle a esa persona para que esa persona asuma que Dios le está hablando y le está hablando de manera directa al corazón en cosas particulares. Por ejemplo, una persona que pasa al altar con lágrimas en los ojos, el Señor comienza a hablarle a tu corazón y tú dices lo que puede ser público, obviamente. Hay cosas que la palabra de ciencia no puede manifestar públicamente. Es importante que usted comprenda esto. Hay cosas que el Espíritu te da para alguien que está presente, aleluya, que no se puede decir por el micrófono públicamente. Por eso eventualmente hay que quitar el micrófono e irse cerca de la persona, en lo que la pandemia no permite acercarnos, en lo que el protocolo no permite acercarnos, y hablarle de manera directa a esa persona. Muchas veces sin testigos y sin nadie que escuche, porque es una palabra, aleluya, que se está dando para una persona en particular. Y usted le dice, bueno, por ejemplo, alguien que ha sido abusado sexualmente. Nadie lo sabe en la iglesia, solamente esa persona en particular. Y Dios te revela, te dice, ella pasó por un proceso de violación. Entonces tú vas y le dices, el Señor me dice que tú pasaste por un proceso de violación. Ahora, Él viene a manifestar su gracia y su misericordia para enmendar, para restaurar, para sanar tu alma y tu ser. Para que primero no manejes culpa. Segundo, para que entiendas que Él perdona y que Él se preocupa de manera particular por tu situación y que Él te ama. Ya ahí parece palabra profética, pero es palabra de ciencia. Palabra de ciencia porque es particularmente una revelación de conocimiento que usted no sabía y que Dios le dio para esa persona. Es uno de los dones más interesantes para poder ministrar a personas de manera directa, de manera personal. Es uno de los dones más delicados también. Es importante, preponderante, pero delicado. Hay que saberlo administrar. Por eso Pablo dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Usted tiene que saber qué puede ser dicho públicamente y qué no. Por eso, a veces se está ministrando en un culto, usted está predicando y al final usted le dice a una vida, cuando yo termine quiero hablar con usted a sola. Y puede tener un testigo. Si es una dama, generalmente yo prefiero estar acompañado de mi esposa. Y le digo, Kenia, acompáñame para poder hablar con esa dama de manera personal. Si es un caballero, se busca al pastor o a un diácono o a alguien que esté presente en la sesión. Y se le dice a esta persona, usted me permite hablar con apertura y con espontaneidad sobre lo que Dios me dijo sobre usted. ¿Puedo hablarlo con usted de manera directa o quiere que lo hable con usted en privado? Y esa persona
entonces se lleva a una sesión de ministración que comenzó con una palabra de ciencia, pero que puede tornarse en un proceso largo y tedioso de liberación, de consolidación, de sanidad espiritual, de sanidad divina, no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito almático y en el ámbito emocional y en el ámbito psíquico. Por eso el don de palabra de ciencia es un don tan particularmente incisivo, delicado y complicado. No se usa a mansalva, es decir, no se usa abiertamente e indiscretamente. El profeta, maestro, apóstol, evangelista que está ministrando a partir de la palabra de ciencia tiene que ser un individuo discreto y concienzudo, sabio. Por eso primero tiene que operar en la palabra de sabiduría para luego operar en la palabra de ciencia. Tiene que ser sabio, muy sabio, y tiene que ser muy delicado, porque es un don que requiere delicadeza, requiere mesura y requiere cordura para ser administrado y para ser ministrado. Amén. Así que una cosa es palabra de sabiduría, que es el carácter, que es la facultación del Espíritu Santo para ser sabio, y usamos a Salomón como ejemplo. Y otra cosa es palabra de ciencia, que es un don incisivo, particular, de revelación y de conocimiento que Dios te da a ti como ministro para poder ayudar a alguien en el proceso. Bueno, eso es básicamente el don de palabra de ciencia y el don de sabiduría que hemos visto estos últimos 2 días. Ya se me terminó el tiempo, son 30 minutos que yo dedico todos los días para que usted esté conmigo ahí y para bendecirle. Amén. Le envío en el día de hoy con el conocimiento, amén, panorámico general de los dones, como hemos visto toda esta semana, y con el conocimiento de lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Si quiere reconsolidar lo que hemos visto y lo que hemos enseñado, vaya a mi canal de YouTube o a mi Facebook, que están colgados los videos ahí, y escúchelo de nuevo. De hecho, no es si quiere, usted debería, con toda modestia y con todo respeto y con toda consideración a usted debería regresar a estos videos y escucharlo de nuevo y tomar nota y orar al Señor para que Dios abra su corazón, para que lo que yo no puedo expresar por la falta de tiempo, el Espíritu Santo se lo pueda expresar. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos aquí bendecidos, cubiertos de gracia por el poder de Dios. Les amamos infinitamente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Les amamos infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Muchas gracias. Oh, que eso me da mucha paz. Porque como decía, no es algo que tenemos escrito, no es un material que estamos siguiendo, no hay un material de apoyo para esto, más que lo que el Espíritu da cada mañana y lo compartimos así espontáneamente. Amén. Queremos hacerlo de esta manera, aunque con el tiempo quizá podamos escribir algo al respecto, pero por ahora estamos haciendo de manera espontánea. Amén. Así que por eso yo le digo, vuelvan a los videos y escúchenlos de nuevo. Amén. Mi canal de YouTube es INTBPC, Iglesia Nuevo Testamento, Bávaro, Punta Cana. Entonces luego mi nombre, Freddy Johnson.